¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos ahora a hacer un repaso de derivadas, ¿sale? Son muy básicas, solo para recordar. Y ya la siguiente sesión va a ser de integral, eso lo tienen más fresco, porque el cuatrimestre pasado pues llevaron cálculo integral, ¿sale? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera. Aquí me faltó y, ¿vale? Recuerden que esas son funciones y hay que derivar esa función. Entonces, tenemos que esta primera función es de la forma u a la n, ¿sale? ¿Y cuál es la fórmula para derivar una función u a la n? Pues tenemos que va a ser n por u a la n a la menos 1 por la derivada de u con respecto de x, ¿sale? Siempre es con respecto de la variable. Entonces, ahora, ¿por qué es u a la n? Observen, porque la pueden escribir de esta manera. Elevada a la fracción 1/2, ¿sale? La raíz la pueden representar de esta forma. Entonces, si n va a ser esto, ¿sale? Entonces tenemos aquí n, siguiendo esta fórmula, n va a ser, bueno, la derivada va a ser igual a 1/2 de u, esto es u, lo que está aquí dentro del paréntesis, a cuadrada menos x cuadrada. Aquí va a ser 1/2 menos 2/2 serían menos 1/2 por la derivada de u con respecto de x, ¿sale? Esta sería constante, entonces aquí serían por menos 2x, ¿sale? Entonces este y este se cancela, entonces y' va a ser igual a menos x por a cuadrada menos x cuadrada a la menos 1/2. Lo pueden dejar así o lo pueden escribir de la siguiente forma. Recuerden, este signo negativo, ¿vale? Lo pueden expresar en su inversa, que es que quedaría como una fracción. Y recuerden que este medio es la raíz, entonces aquí sería a cuadrada, ahí no escribió, menos x cuadrada, ¿sale? Entonces esa es la derivada de la primera función. Bien, ahora tenemos la segunda función, es de la siguiente forma. Tenemos d sobre dx, va a ser de la forma u por v, ¿sale? Vean, esto es u y esto es v. Son dos funciones, es la multiplicación de dos funciones. Entonces, ¿cuál es la fórmula para derivar la multiplicación de dos funciones? Tenemos entonces que es u por la derivada de b con respecto de x más v por la derivada de u con respecto de x, ¿sale? Yo les recomiendo, si quieren vamos a hacerlo aquí, definan así, u es 3x cuadrada más 2, ¿sale? ¿Y cuál es su derivada? Pues va a ser 6x, ¿sí? Y v va a ser igual a 1 más 5x cuadrada raíz, ¿sale? Ahora, esta forma ya la vimos, ¿sale? Entonces la derivada de esto va a ser igual a 5x sobre la raíz de 1 más 5x cuadrada, ¿sale? Esta de b la pueden calcular, ¿sale? Ustedes ya la pueden hacer, les sirve como práctica. Entonces aquí ya nada más vamos a sustituir, la derivada va a ser igual a u dijimos que es 3x cuadrada más 2, que multiplica a db, entonces sería 5x sobre la raíz de 1 más 5x cuadrada
más v, que es la raíz de 1 más 5x cuadrada multiplicado por la derivada de u, que serían 6x. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos queda? Aquí voy a poner aquí una flechita. No es una carita, es una flecha. Entonces aquí tenemos la multiplicación de este entero y esta fracción. Aquí le ponemos un 1 para que sea fracción. Y recuerden que multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 5x. Recuerden que es multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Aquí nada más la vamos como que a juntar para que se vea más presentable, más bonita. ¿Sale? Y luego aquí podemos ponerla así, o sea, nada más lo estamos cambiando de lugar. ¿Vale? Bien, entonces aquí tenemos una suma de fracciones. ¿Sale? Entonces aquí le vamos a poner un 1. ¿Sale? ¿Y cómo nos va a quedar? Bien, entonces lo que vamos a tener, chicos, le ponemos aquí este 1 a este término de aquí. ¿Sale? Para que ya sea fracción. Y entonces recuerden que se multiplican aquí los denominadores para encontrar un común. Entonces aquí podemos ponerlo así. Entonces sería 1 más 5x cuadrada raíz de todo esto. ¿Sale? Y entonces después se multiplica cruzado. Este por este y este por este. Entonces vamos a tener 5x por 3x cuadrada más 2 más 6x, que multiplica a 1 más 5x cuadrada por 1 más 5x cuadrada. ¿Sale? Recuerden, es esto por esto. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar aquí, bueno, 5x, 3x cuadrada más 2, más 6x. Observen aquí, recuerden, este es como si tuviera potencia medio, este de aquí, ¿sale? Y este también. Recuerden que en multiplicación los exponentes se suman, entonces aquí sería potencia a la 1, ¿sale? Entonces esas raíces cuadradas se eliminaron. Entonces nos queda 6x por 1 más 5x cuadrada. No nos olvidemos del denominador. Raíz. ¿Sale? Entonces hay que resolver ahora sí lo que tenemos ahí arriba. ¿Sale? Bien, entonces resolvemos el numerador. Vamos a tener 5x por 3x cuadrada serían 15x cúbica más 10x más 6x más 30x cuadrada sobre la raíz de 1 más 5x cuadrada. Entonces simplificamos. Entonces esto va a ser igual a 15x cúbica más, perdón, aquí hay un error. Aquí serían 30x cúbica, ¿vale? Este por este. Entonces aquí serían 45x cúbica más 16x sobre 1 más 5x cuadrada raíz. Y ese es el resultado de la derivada de la segunda función. Bien, chicos, ahora vamos con la tercera función. La tercera función, es de la forma u sobre v, ¿sale? Porque son división de funciones. Entonces la fórmula, esta es un poco más larga. Va a ser v por la derivada de u menos u por la derivada de v respecto de x, todo esto dividido entre v al cuadrado, ¿sale? Entonces aquí vamos a hacerlo como hace rato, si quieren. U va a ser igual a
a cuadrada más x cuadrada. Su derivada va a ser igual a 2x. Y tenemos que v es igual a cuadrada menos x cuadrada raíz. Vean que esta es como esta, ¿sale? Y ya habíamos encontrado esa derivada. Entonces dv va a ser igual a menos x sobre a cuadrada menos x cuadrada raíz, ¿sale? Entonces aquí hay que sustituir y pues hacer álgebra, ¿sale? Entonces la derivada va a ser igual a v va a ser a cuadrada menos x cuadrada raíz de esto por la derivada de u, que es 2x, menos u, que es a cuadrada menos x cuadrada, por la derivada de v, que dijimos que es menos x, sobre la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Y todo esto dividido entre v, que v es a cuadrada menos x cuadrada raíz, todo esto elevado al cuadrado. Ahorita vamos a ver qué pasa con este denominador, ¿vale? Entonces aquí podemos ordenarlas. Vean, tenemos 2x por a cuadrada menos x cuadrada más. ¿Por qué? Porque observen, aquí hay aquí estos van entre paréntesis, entonces aquí menos por menos da más, y aquí vamos a tener x por a cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada, y todo esto dividido entre a cuadrada menos x cuadrada. Esta raíz con este cuadrado se eliminan, por eso ya nada más nos queda a cuadrada menos x cuadrada, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué tenemos, chicos? Aquí recuerden, tenemos la suma de dos fracciones, entonces hay que multiplicar los denominadores. Entonces aquí vamos a hacer esta línea. Tendremos aquí 1 por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, pues es la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Y multiplicamos cruzado, ¿sale? Aquí sería entonces 2x por a cuadrada menos x cuadrada. Aquí lo que ya hice fue, ya omití, vean, raíz cuadrada por la raíz cuadrada nos va a dar una potencial a 1, ¿sale? Entonces ya ahí ya me salté ese paso. Más x por a cuadrada más x cuadrada, ¿sale? Todo esto entre a cuadrada menos x cuadrada. Bien, entonces resolvemos el numerador. Vamos a tener 2x por a cuadrada menos 2x cúbica más x a cuadrada más x cúbica sobre a cuadrada menos x cuadrada. Todo esto entre a cuadrada menos x cuadrada, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué nos va a quedar? Aquí vamos a tener las cuadradas, entonces sería esta con esta, entonces serían 2 más 1, serían 3x a cuadrada. Nos vamos con las cúbicas, sería esta y esta de acá, entonces serían menos x cúbica sobre a cuadrada menos x cuadrada raíz sobre a cuadrada menos x cuadrada. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos?
tenemos aquí la división, ¿sale? De dos fracciones. Entonces aquí aplicamos la ley del sándwich, ¿sale? Extremos por extremos, medios por medios. Entonces la derivada va a ser igual a, si quieren podemos poner primero la cúbica, no importa, menos x cúbica más 3x a cuadrada sobre, aquí viene lo interesante, esta parte de aquí, esto, ¿sale? Aquí esto está elevada a la primera potencia, o a la potencia 1, y este está elevado a la 1/2, ¿cierto? Entonces recuerden que en multiplicación los exponentes se suman, entonces tenemos 2 medios más 3 medios, serían entonces a cuadrada menos x cuadrada elevada a la 3 medios. Lo pueden dejar así en fracción, para que no se confundan con las raíces y todo eso. Yo les hago válido este resultado, ¿sale? Entonces esa es la derivada de esa función. Bien chicos, ahora vamos con la cuarta función. La cuarta función es de la siguiente forma. ¿Sale? Es el logaritmo natural de una función. Ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de una función? Va a ser igual 1 sobre v por la derivada de b con respecto de x. Estas son de las más sencillas, aunque no lo parezca, ¿sale? Entonces, tenemos aquí que v va a ser esto de acá, ¿sale? Entonces es 1 sobre x cuadrada más a por la derivada de v con respecto de x, que sería esto de aquí. Entonces sería por 2x. Entonces, pues esto va a ser igual a 2x sobre x cuadrada más a. Ese es el resultado de esa derivada. Bien chicos, vamos con la quinta función. La quinta función es un logaritmo, ¿sale? Entonces, cuando tienen el logaritmo de una fracción, se dice que entonces los logaritmos se restan, es decir, se resta el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Entonces, esa función la pueden escribir de la siguiente forma. Y va a ser igual al logaritmo del numerador, que sería 2x, menos el logaritmo del denominador, que sería 1 más x cuadrada. ¿Sale? De esa forma la pueden escribir. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la derivada del logaritmo? Va a ser igual al logaritmo e sobre v por la derivada de v con respecto de x. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? La derivada va a ser igual, vamos con la primera parte, con este de aquí, va a ser igual al logaritmo e sobre, aquí vean, v es esto de aquí, entonces sobre 2x por la derivada de v con respecto de x. Recuerden, ahorita estamos con este, entonces sería por 2. ¿Vale? Después menos logaritmo e sobre v, ahora vamos con esta parte de aquí, 1 más x cuadrada por la derivada de esto. ¿Vale? Entonces sería por 2x. Bien, ahora quiero que observen algo. Tenemos estos dos términos, este de aquí y este de aquí, ¿sale? Entonces, observen que el común entre estos dos es el logaritmo. Entonces, como que vamos a hacer una factorización, ¿sale? Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Log e por 2 sobre 2x es esto y esto, ¿sale? Menos 2x sobre 1 más x cuadrada es esto y esto, ¿sale? Entonces aquí, chicos, lo que podemos hacer es simplificar. Entonces aquí tenemos log e por 1 sobre x menos 2x sobre 1 más x cuadrada. Bien, entonces aquí lo que hay que hacer pues es hacer esta
esta resta, esto va a ser igual al log e de ¿qué? Recuerden que los denominadores se multiplican. Entonces aquí vamos a tener x por 1 más x cuadrada. Y luego multiplicamos cruzado. Aquí va a ser 1 más x cuadrada menos 2x cúbica. Perdón, 2x cuadrada. Y entonces esto va a ser igual al log e de 1 menos 2 va a ser menos x cuadrada más 1 sobre x por 1 más x cuadrada. ¿Sale? Y esta es la derivada. Ya el denominador lo pueden dejar así. Ya sea que lo multipliquen o lo dejen así. ¿Sale? Bien, ahora vamos con la función 6. La función 6 es de la siguiente forma. D sobre dx es de la forma a la v. A se puede tomar como una constante, ¿sale? Entonces la fórmula para derivar va a ser igual a la v por el logaritmo natural de a por la derivada de v con respecto de x, ¿sale? Entonces aquí tenemos, esta también es de las más sencillas, bueno, dependiendo la potencia que se vaya a tener, ¿sale? Entonces tenemos lo que es la función tal cual, que sería a la 3x cuadrada por el logaritmo natural de a. Bueno, en este caso, pues es una constante, es una letra tal cual, por la derivada de v, de esto, que sería 6x, ¿sale? Y así puede quedar el resultado. Bien, vamos con la función 7. La función 7 es de la siguiente forma. D sobre dx. Aquí es e a la v, ¿sale? Entonces, la fórmula es e a la v por la derivada de v con respecto de x. Entonces, aquí v, esta v, se considera como una constante. Entonces, esto es igual a v por e, así tal cual, ¿sale? C cuadrada más x cuadrada. Recuerden, es esto. La función es esta. Así tal cual, ¿sale? Por la derivada de v con respecto de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de v con respecto de x? Esto es v. Entonces aquí va a ser por 2x. Ya sea que la dejen así o que lo pasen aquí al inicio, es lo mismo, es multiplicación, ¿vale? Bien, chicos, vamos ahora con la octava función. La octava función es de la siguiente forma. Es de u a la v, ¿sale? Esta x se puede considerar como una función. Entonces la fórmula va a ser igual a v por u a la v menos 1 por la derivada de u con respecto de x más el logaritmo natural de u por u a la v por la derivada de v con respecto de x, ¿sale? Entonces, si quieren, aquí vamos a definir u es x, su derivada es 1, ¿sale? V, ¿quién es? Es e a la x. ¿Y cuál es su derivada? Pues e a la x, ¿sale? Esta forma ya la vimos, ¿sale? Que sería esta. Bien, entonces vamos a sustituir. La derivada va a ser igual a e a la x, porque recuerden que es v, esto, aquí está v, esto de aquí, por u dijimos que es
x, ¿sale? A la v menos 1, ¿sale? Entonces v, recuerden que es a la x menos 1 por la derivada de u con respecto de x, que aquí sería 1, más el logaritmo natural de u, que dijimos que es x, por u, que dijimos que es x, a la v, que es e a la x, por la derivada de x, que es e a la x, ¿sale? Es nada más ir siguiendo la fórmula que está aquí, ¿sale? Entonces, si simplificamos, esto va a ser igual e a la x, y aquí vamos a tener lo siguiente, observen. Entonces aquí, en esta parte, este de aquí lo podemos separar, lo podemos representar de la siguiente forma. Puede ser x e a la x y, perdón, es aquí x e a la x, que es esta parte de aquí, y aquí lo podemos separar. Recuerden, como es resta, entonces significa, o puede ser la inversa, lo pueden poner así, miren, así, más logaritmo natural de x por x e a la x por e a la x, ¿sale? Entonces miren, observen que tenemos estos dos términos, entonces podemos factorizarlos. Tenemos x e a la x por x e a la x, y ahora sí, por 1 sobre x. Este 1 sobre x es este de aquí, recuerden, es su inversa, más logaritmo natural de x. Y ese es el resultado de la derivada. Bien, ahora vamos con la función número 9. Miren, cuando tienen el logaritmo natural de una raíz, lo pueden representar de la siguiente forma. Entonces la función quedaría y es igual a 1/2 del logaritmo natural de lo que está dentro de la raíz. 1 menos x cuadrada. Así lo pueden representar, ¿sale? El número de valor de raíz que tengan va a ser la fracción que van a tener. Entonces, la derivada, esta ya la vimos, del logaritmo natural de una función es igual a 1 sobre v por la derivada de la función o de v con respecto de x. Entonces, y' va a ser igual a 1/2, ese medio es como, lo consideran como constante, por 1 sobre la v, que es 1 menos x cuadrada, por la derivada de v, que sería menos 2x. Entonces este y este se cancelan, entonces nos quedaría menos x sobre 1 menos x cuadrada. Y ese sería el valor de la derivada de la función 9. Bien, chicos, y la última función, el último ejercicio. Vean, tenemos el logaritmo natural de la fracción, o bueno, la raíz cuadrada de una fracción. Entonces eso lo pueden escribir de la siguiente forma, miren. Y va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural de el numerador, que es 1 más x cuadrada. ¿Sale? Menos, recuerden que cuando es división es resta, 1/2 del logaritmo natural de ¿qué? Del denominador, 1 menos x cuadrada. ¿Sale? Entonces, esta es de la forma de x, logaritmo natural de b, es igual a 1 sobre b por la derivada de b con respecto de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos que la derivada va a ser igual a 1/2 por 1 sobre 1 más x cuadrada, ¿qué es esto? ¿Sale? Por 2x, recuerden que es por la derivada de esto de aquí, menos 1/2 por 1
sobre 1 menos x cuadrada. Ahora vamos con esta parte por la derivada de esto por menos 2x. Entonces esto va a ser igual a que este 2 con este 2 se cancela. Entonces aquí vamos a tener x sobre 1 más x cuadrada. Y aquí este 2 con este 2 se cancela, menos por menos es más, x sobre 1 menos x cuadrada. Entonces aquí hay que multiplicar. Tenemos una suma de fracciones, entonces hay que multiplicar estos denominadores. Recuerden, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces recuerden que es el cuadrado del primero y luego es signo negativo. El cuadrado del segundo, entonces sería x cuarta, ¿sale? Entonces aquí multiplicamos cruzado. Aquí vamos a tener x por 1 menos x cuadrada más x por 1 más x cuadrada. Entonces resolvemos. Aquí vamos a tener x por 1 x menos x por x cuadrada x cúbica más x por 1 x más x por x cuadrada x cúbica sobre 1 menos x cuarta. Esta x cúbica con esta se va, x más x, 2x sobre 1 menos x cuarta. Y ese es el valor de la derivada. Bien, chicos, básicamente esto fue el repaso de derivadas. Son las básicas, son las sencillas. Conforme vayamos resolviendo ecuaciones diferenciales, pues ya puede que se vaya complicando un poco, ¿sale? Estén atentos a sus ejercicios. Saludos.